Ecuador es un país que, como para contar una brevísima historia, siempre tuvo mucho conflicto político interno. Hubo un periodo en el que ellos tuvieron, y hubo muchos presidentes, y se hicieron muy conocidos por votar y derrocar presidentes, hasta que con el correísmo lograron cierta estabilidad de gobernar, ¿no? A Correa no lo pudieron o no lo quisieron votar, algo pasó ahí. Hubo una nueva constitución, primera similitud con el proceso chileno. Nosotros estamos en proceso de redactar una nueva constitución, ojalá sin la derecha. Y bueno, ¿qué pasó acá? Se votó por Lazo, se votó en contra de Correa, cómo entra el movimiento indígena con Pachacuti, con Yacu Pérez. ¿Qué pasó con Yacu Pérez? Hubo muchos casos muchas alertas de fraude en distintas partes, donde cuando se recontaban las actas, Yacu Pérez, que aparecía en la primera instancia con 0 votos, después aparecían muchos votos para él. Pero Paul, te dejo la palabra. Gracias, Miguel. Qué gusto estar con ustedes, Ismael. Un gusto compartir este domingo por la tarde, ¿no? O sea, hablar de este proceso y solo enfocarnos a los últimos meses caeríamos en un problema o un error. Hay que tomarlo como un contexto, ¿no? Primero hablar de ese personaje de Lazo que estaba involucrado en los gobiernos de Maguad, de Lucio Gutiérrez, y cómo llega también hacia esa presidencia. O sea, no es solo este momento del banquero, ha sido la tercera campaña consecutiva que trata de llegar al poder. Tenemos que saber cuál es la afición de Lazo de lanzarse 3 veces para llegar al poder. Tenemos que saber cuál fue su influencia dentro de un manejo económico durante el gobierno de Maguad para que se logre instaurar la dolarización después de un proceso de feriado bancario en el cual de una forma u otra el Banco de Guayaquil salió beneficiado sin acusar a Lazo que ha sido parte, porque está clarísimo que él no quebró el banco, pero está clarísimo también que se benefició de todo ese proceso. También hay que hablar de cómo influyó dentro de las medidas económicas que se tomó con Lucio Gutiérrez antes de que Lucio empiece a meterse con el populismo. Y hay que hablar del correísmo que tanto daño ha causado al Ecuador. Y yo te voy a decir esto, porque hay un paralelismo con lo que pasó con Chile. Y es este proceso de constitución, ¿no? Esa gran cosa que te hace tener un momento de ilusión, de ilusionarte por un país nuevo, por conceptos nuevos. Somos el primer país que habla de derechos de la naturaleza y eso te da un gran cambio en la visión que se quiere aportar y que se empieza a formar y que es parte de esa tercera vía que está hablando Yacu Pérez, parte del movimiento indígena. Eh, Hablamos no solo de derechos de la naturaleza, de recuperar los derechos de lo que es la educación, la seguridad social. Entonces, así nace ese gobierno de Rafael Correa que parecía de izquierda y con una visión de derechos de ciudadanos y de recuperar de cierta manera el Estado para que funcione. Pero a medida que pasa el tiempo, y eso es algo que no puede dejar que se ocurra en Chile, se traiciona el proyecto político, Miguel. ¿Quiénes se apropiaron del discurso de la izquierda y lo manipularon para convertirse dentro de un proceso populista como es ahora el correísmo? Y desde ahí empezamos a pensar en este Ecuador de derecha, porque no es un Ecuador de derecha del gobierno de Moreno, ni es un Ecuador de derecha que empieza con Lazo, es un Ecuador de derecha que arrancó mucho antes con Correa, con las concesiones a empresas chilenas en cuanto a minería. Lo que han hecho en la Amazonía las empresas chilenas es infame, con la persecución de los movimientos sociales, Miguel, con la persecución a las comunidades indígenas. Entonces ahí entiendes que Lazo gana, que no gana Lazo, que pierde Correa, porque todos los movimientos sociales y las mismas comunidades ancestrales y indígenas no pueden votar por una derecha tan aberrante como la fue Correa en los últimos años de su gobierno, quitándote derechos, arrestando a gente, creando un programa como si fuese el FBI o la CIA, persiguiendo a la gente que se le oponía. Entonces, todo lo que se va planificando es una derecha que ya arrancó con el correísmo
que continuó con Moreno y que caló muchísimo más fuerte con Moreno hundiendo este país, hasta llegar a un Lazo que va a seguir los mismos estándares que se han impuesto, ¿no? Y se han impuesto dentro de un imaginario del Ecuador de lo que debe ser el desarrollo. Y ahí está otra traición del mismo correísmo. Entonces tenemos como que lo de Lazo se convierte en parte de un proceso natural, porque una de las cosas que uno escuchó en relación a esta última votación es que en el fondo estábamos hablando de extractivismo de izquierda y extractivismo de derecha, que en el fondo es el modelo chileno. Y tú bien lo dices con la intervención de la Amazonía y tratar de explotar la materia prima, como se ha hecho acá con el cobre, con el litio, donde se le entrega a manos de privados y se concesiona. Lo mismo con las carreteras. El famoso, allá tiene otro nombre, acá es el TAG, que es este Es que dispositivo que tú pagas el peaje automático, ¿no? yo solo te corregiría algo, Miguel. No hay extractivismo de izquierda. Lo, A secas. la propuesta de izquierda aquí en el Ecuador fue súper clara. Cuidar las fuentes de agua, hacer No, consultas no, yo breves. me refiero más que nada en relación al correísmo. Claro, Porque entonces ahí cuando el tenemos, correísmo empieza, tiene una comunión política, hay un acuerdo multisectorial político más allá de derechas, ultraderechas, donde el movimiento indígena participa en un comienzo, pero después hay una disociación de ese movimiento. Por eso me y ahí, refiero más como a eso. claro, y esta es la traición, pero es que el problema, Miguel, es cuando estos grupos que se autodenominan progresistas empiezan a apropiarse el discurso de la izquierda porque dejan afuera otros modelos, que es esa tercera vía. No solo me refiero al correísmo acá, o sea, la apropiación del discurso de izquierda por parte del kirchnerismo en Argentina es enorme. Hablar de que Daniel Ortega es de izquierda, pucha, hablar que Maduro es de izquierda, mi hermano, o sea, empezamos, nos empiezan a decir, no, la izquierda es igual de fascista o quita derecho que la derecha, y no, la izquierda siempre ha estado dentro de un proceso de resistencia, incluso a esos modelos que se autodenominan de izquierda para tratar de generar un progresismo. Pero eso sería algo que podemos denominar ultraizquierda, o que no podríamos denominar nosotros, pero que los que monopolizan los medios denominan como ultraizquierda, que es la izquierda que está más allá de la izquierda. Y ese es el miedo, ¿no? La monopolización de los medios para hacerte crear o creer un imaginario de cuáles son las izquierdas y por qué hay que tenerle miedo a la izquierda o a la palabra socialismo o a la palabra comunismo. Entonces, te han manipulado tanto que la gente empieza a asustarse y a repetir lo que oye, no solo en los medios tradicionales, ¿no? Sino que escuchan también en las cadenas de WhatsApp, en el Twitter, en los Facebook, con estos sabios que se creen que son los analistas, ¿no? Y que son los que tienen espacios en los medios. Por eso son tan importantes estos programas, Miguel y Ismael, porque permiten escuchar a otras personas, otras posiciones, permiten recuperar una voz local, una voz de la comunidad, que no tenemos espacio. Inclusive no tenemos espacio en los mismos medios alternativos de Internet, de Facebook o de Twitter, porque siguen manejando un discurso relacionado muchísimo a un tema de la pauta y de quién te auspicia, ¿no? Qué interesante, Paul, poder escucharte, poder darnos cuenta cómo hay tantas similitudes en los procesos que tú nos cuentas que ha pasado Ecuador con respecto a lo que ha ido pasando en Chile, ¿no? Efectivamente, yo coincido plenamente que hay una igualación del lenguaje que surge desde las derechas y que instalan a través de sus medios de comunicación, de que todo lo que se separa a ellos es de izquierda, ¿no? Y se construyen una suerte de duopolios de poder, ¿no? En donde se define uno de derecha y el otro, o en realidad se define centro derecha y el otro se define como centro izquierda, ¿no? Y todo lo demás tiende a desaparecer. Entonces hay un lenguaje común, hay un sentido común de que o gobierna la derecha o gobierna la izquierda. Y aquí en Chile, por ejemplo, meten a la izquierda la democracia cristiana, por ejemplo. Cuando hay gobiernos demócratas cristianos en Chile, no, gobernó la izquierda. Una rareza que no la entienden ni siquiera los demócratas cristianos. Pero un juego de lenguaje que ha sido muy perverso. Pero yo quería preguntarte, Paul, a propósito, tú algo mencionabas, pero yo tengo la sensación de que lo que pasa, bueno, lo que pasa en América Latina tiene mucho en común, ¿no?
porque evidentemente estamos, como nuestras políticas locales están bajo la matriz de los intereses internacionales que rige Estados Unidos, básicamente. Entonces ahí las competencias, somos como que competimos en base a los intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, los procesos tienden a ser similares. Y a mí me da la impresión, y es lo que me asusta que pueda pasar en Chile, que el triunfo de la derecha en Ecuador hoy día, como tú lo mencionabas, es el fracaso del correísmo, pero más que el fracaso del correísmo es como el fracaso de la apuesta socialdemócrata, pero también la incapacidad de los sectores de izquierda, de izquierda real, de generar una suerte de unidad que permita competir y ganar una elección, bajo el principio tal vez de que la izquierda más dura no compite en elecciones. Y es un poco lo que también nos pasa en Chile, ¿no? Es decir, hoy día miramos con temor que lo que pasó en Perú, lo que pasó en Ecuador, un poco lo que suena en Argentina, ¿no? Uruguay, otra experiencia similar, ¿no? En donde hay fracaso de la derecha, hay fracaso de la socialdemocracia, pero la gente como que tiende, si la socialdemocracia fracasa, se va a la derecha, si la derecha fracasa, vuelve a la socialdemocracia y va pimponeando, desapareciendo una alternativa más de izquierda. ¿Qué opinas tú al respecto? Tienes toda la razón en lo que, en tu lectura, ¿no? A mí me parece súper interesante irnos enfocando en todo este proceso que arrancó con Chávez y ver cómo se ha ido construyendo o delimitando o volviendo a las mismas formas coloniales de trato, ¿no? O sea, qué es lo que logras o cómo logras? En vez de gente crítica a tu alrededor, lo que logras es un montón de gente que parecen hinchas de fútbol, entonces que se atacan entre ellos. Entonces, ¿cuál es la primera construcción? ¿Cómo genero binarismo en la sociedad para poder debilitarla y limitarla? Si no eres mi amigo, estás en contra. Y eso es lo que han formado, ¿no? Esa es una escuela en la cual ser crítico no entras, porque te empiezan a caer los trolls, porque te empiezan a caer los hinchas, porque te empiezan a caer los de derecha y los de izquierda. Y es algo que a mí me fascina, ¿no? Me fascina porque a mí me pegan los correístas como me pegan los fachos de Guillermo Lazo. Y es súper interesante cómo empiezas a educar, a dogmatizar a la gente para hacerte creer que ese es el mejor discurso que te han dado en la vida. Y ahí entramos a un proceso pedagógico súper interesante, Ismael. ¿Quién te ha educado o cómo te ha educado durante los últimos 21 años en Latinoamérica? ¿Cuáles son las cosas que se han repetido? ¿Cuál es la idea de desarrollo que se ha impuesto dentro de los modelos en Latinoamérica? Yo hablaba antes aquí, hay un montón de ecuatorianos que dicen, oye, pucha, Chile es el mejor país, es el modelo a seguir, es el desarrollo que se ha impuesto. Y cuando conversamos con Miguel y con otros colegas de Chile, dicen, no, esto es mentira, no han vivido acá, pero te empiezan a meter ese modelo constante, ¿sí? No olvidemos la relación muy estrecha que tenía Piñera con Correa, se fueron juntitos hasta la Antártida. Mi hermano, aquí ha sido un modelo súper infame del populismo latinoamericano. Sin los Kirchner, Macri no existiría. No hubiese podido existir, ¿sí? No hubiese podido existir el golpe de Estado en Venezuela si Evo no se hubiese querido eternizar en el poder. Y Evo hizo una labor increíblemente buena en Bolivia. Pero hay que criticarle, uno no se puede quedar callado. Hay que criticarle a Lula. Lula no hubiese generado Bolsonaro si no ponía de vicepresidente a Temer. Y sabemos lo facho que es Temer. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer desde la idea de la izquierda. Y sobre todo, Ismael, yo concuerdo plenamente contigo. La izquierda no ha tenido el valor, el suficiente carácter para unirse y para repensar sus modelos fuera de estos discursos que son súper grandes, que tratan de ser universales. Y ahí hay un problema, y ese es un problema que puede tener Chile con la Constitución. El rato que les roben el discurso. Y a la izquierda ecuatoriana y a los movimientos sociales, el correísmo les robó el discurso. Excelente, Paul. Voy a hacer una pequeña pausa porque Daisy Mancilla, una habitual, ¿cómo sería? ¿Audio escucha, visual, auditora?
Bueno, pero siempre, Invitada, seguidora del siempre Despertar. seguidora. Yo creo que eso nos está haciendo la pregunta un poco de quién eres tú, ¿no? Como cuál es tu currículum. Entonces, seguramente no alcanzó a estar en la parte en que te presentamos, Paul Peña Herrera, profesor de literatura y además videovidentes, me dicen por aquí, también puede ser. Profesor de literatura también de estudios latinoamericanos. Periodista de profesión también, gran compañero, amigo mío, en el que hemos participado en distintas actividades políticas, siempre conversando. Ellos también hace un año más o menos tenían también un programa allá en Ecuador donde me invitaron a hablar de la revuelta social chilena, donde justamente compartimos un poco esta visión de modelos económicos, donde, claro, Chile era el referente de Latinoamérica hasta octubre del 2019. Un poco... Hay algo, un saludo a Daisy. Eso de hablar con currículums, ojalá no fuese nadie, loco, ojalá no tuviese ningún currículum. Ciudadano, Vendría acá a conversar como un ciudadano común y corriente porque no tenemos los medios para que se pueda oír nuestras voces, ¿no? O sea, eso. ¿Y qué se puede decir de estabilidad, estimada Daisy? O sea, ¿a costo de qué es la estabilidad? De un Estado, o sea, Pinochet tuvo estabilidad con 20 años de Pinochet. Se puede hablar de estabilidad en Venezuela con más de 25 años del chavismo. Se puede hablar de estabilidad con Daniel Ortega. ¿Cuál es el costo de esa estabilidad, no? ¿Cuál es el costo de la estabilidad, no? ¿Cómo se logró? ¿Cómo se forjó? Existieron... ¿Podríamos decir que Ecuador está pagando el costo de la estabilidad política del gobierno, de los gobiernos de Rafael Correa, de Correa, del correísmo? ¿Sabes qué? Yo extraño, y eso hablaba con mis alumnos la otra vez, Miguel, o sea, nosotros, si tú estuviste presente, fuiste parte, cuando sacamos a Maguad, cuando nos levantamos para sacar a Gutiérrez, nos tomamos el Congreso, caminamos, recibimos bombas lacrimógenas. Eso es lo que nosotros no debemos dejarnos pensar, de que, ay, debemos tener gobiernos estables. No, si eres ladrón, si eres corrupto, si eres totalitario, si impones, tienes que irte. Porque si no, las protestas, las huelgas que pasaron en octubre del 2019, Miguel, serían procesos de desestabilización, que es el discurso de la derecha, Miguel. A ver, ahí quiero detenerme, porque a mí me llamó mucho la atención, porque claro, uno habla de inestabilidad, de estabilidad, ya, etcétera. Yo siempre he valorado mucho la capacidad que tiene el pueblo, porque es el pueblo ecuatoriano, de votar presidentes. O sea, yo te elegí para que hicieras esto, y si no lo hiciste, te vas. Porque no hiciste por lo que yo voté por ti. Pero hay algo que no para de darme vueltas, es ¿por qué en octubre del 2019 no cae Moreno? Moreno, además, porque no lo hemos dicho acá, era el delfín de Correa. O sea, era el candidato del correísmo. Más encima, ¿no? Y Arauz, en esta elección, que es el punto neurálgico de esta conversación, Arauz también es el nuevo delfín de Correa. Entonces, punto uno, ¿por qué Moreno no cae en octubre del 2019? ¿Qué pasó ahí que el pueblo esta vez no tuvo la fuerza, lo que sea, para poder sacarlo? Y segundo, más allá de que puedan haber votado y de que el voto en la práctica fue anti-Correa, con un nulo muy impresionante, y eso quiero ver si lo alcanzamos a hablar también, con un alto voto nulo, convocado por Yacu Pérez. Enlacemos las dos, Miguel. ¿Por qué no cae Moreno? ¿Y por qué el nulo es relevante para mí, Miguel? Y me faltarían pruebas. Yo creo que Yacu pasó a segunda. Pero sabemos cómo funciona. Pero alguien no quiso que pasara. No gana el que tiene los votos. Nunca ha ganado el que tiene los votos en Latinoamérica. Gana el que tiene el poder en el Consejo Nacional Electoral. Y eso pasó con Yacu. Hablemos de 2019, cómo surgen estas protestas, ¿no? Que es otro discurso que se pega a la derecha, que es súper fuerte. Dice, ¿cómo va a ser posible que las comunidades indígenas y ancestrales se levanten a protestar en contra de la subida o de quitar los subsidios de la gasolina si ellos son ambientalistas y hablan del ambiente? Dos cosas que van diametralmente opuestas, ¿sí? Los subsidios
le ayudan a la gente por lo menos a moverse, a ser parte de eso, ¿no? Ahora, sí hay que pensar cuáles son las alternativas que se puede dar. Pero este gobierno, ni ningún gobierno ha dado alternativas a las comunidades ancestrales a lo que necesitan en torno a subsidios, gas, luz, agua, etcétera. Entonces, nace este movimiento y nace esta marcha de las comunidades ancestrales hacia aquí. Y la huelga fue tan fuerte que fue progresiva y que se empieza a hacer, a convertirse en un discurso racial, hegemónico, colonial. Y eso es súper fuerte, porque te empiezan a decir, no, son estos manes que son parte del pueblo ignorante, que no entienden cuáles son los factores que tienen que mejorar frente a los quiteños mestizos que tienen que esperar. Entonces, ahí se empieza a manejar un discurso de los dos medios de comunicación más grandes, Ecuavisa y Telavisa. Segundo, la relación estrecha que tienen ciertos dirigentes indígenas, porque aquí no podemos romantizar a las comunidades ancestrales. A las comunidades ancestrales, ni a los dirigentes. Los dirigentes indígenas tienen muchísima relación con petroleras, con lobistas, etcétera, y eso hay que investigarlo y hay que decirlo. O sea, no son los capos de los movimientos sociales, los que hacen los movimientos sociales son las comunidades, Miguel y Ismael. Entonces los movimientos indígenas tienen su relación y eso se vio muchísimo con Vargas cuando tumbaron a Maguat, ¿sí? Y luego ahora con este Vargas cuando quisieron tumbar a Moreno. Habían mucha infiltración del correísmo adentro de esas manifestaciones. Y eso es una de las cosas que evitan que Moreno caiga. La infiltración del correísmo. Y el discurso de esa infiltración, ¿no? Entonces, el miedo que tiene la gente, porque hay el 70% del Ecuador está en contra del correísmo. Entonces, el miedo que tiene la gente de que vuelva el correísmo evita que Moreno caiga. Y Moreno se mantuvo 4 años en el poder con ese discurso. Cuidado, que si me votan, vuelve Correa. Porque Moreno ha sido el peor gobernante que hay. El más inepto, el más ineficiente, Miguel. Y eso que hemos tenido muchos. Vos te puedes acordar un montón, o sea, un montón, mi hermano. Tenemos una larga lista de ineptos. No vamos a hablar de Abdalá Bucaram en esta ocasión, ¿no? Vale. Oye, hay un tema súper potente, Paul, porque desde lo que se vende, al menos por la prensa, incluso por las redes sociales, Correa se mostraba como un gobierno ciudadano, se mostraba como un gobierno súper democratizador, y que efectivamente venía como a poner una alternativa de rompimiento de las lógicas neoliberales en Ecuador. Entonces, lo que tú cuentas es un poco curioso en el rompimiento de ese discurso oficial que se mostraba. Yo quería hacer una reflexión en torno a algo que mencionaste, pero que pasó como piolita. Tú delante decías que, como mostrando, digamos, paralelos en Ecuador-Chile, tú decías, Ecuador ve en Chile, o se muestra a Chile como la alternativa a seguir, ¿no? Y ponías como uno de los ejemplos como las empresas chilenas, mineras, digamos, chilenas, ponían su influencia en Ecuador. Y es curioso porque las empresas mineras en Chile, el 75% son extranjeras, son transnacionales. Entonces, como que tampoco es Chile, digamos, el que está generando esa influencia, ¿no? Entonces ahí es como hemos naturalizado una hegemonía neoliberal del imperio, digamos, que maneja las grandes industrias en Chile y en América Latina, ¿no? Sobre todo las empresas de producción de energía, en donde aparecen que los países tienen grandes intervenciones, por un lado. Y por otro lado, efectivamente, desde Chile se muestran los grandes éxitos macroeconómicos. Pues si uno mira la macroeconomía nacional, claro que es exitosa. Pues. Si tenemos un per cápita de cerca de $30.000, obviamente es una economía súper potente y cualquiera la quisiera tener. Pero eso desde la macroeconomía, en la economía más casera, ¿no? En la realidad más cotidiana, nos damos cuenta que de esos $30.000 nos toca harto menos, digamos, ¿no? Y que el 1% se lleva el $25.000 al menos, ¿no? Entonces, obviamente que eso me imagino que también pasa en Ecuador, siendo, a pesar de que en Chile la desigualdad es la peor del planeta. Entonces,
pero Ecuador debe ser algo similar. Y la ficción del desarrollo. Correa puso como modelo a las empresas mineras chilenas. Quisieron copiar, ¿no? No les salió y llamaron a las chinas para que sean las encargadas. Las chinas, uno de los peores depredadores del planeta, ¿no? Las empresas mineras chinas y las empresas petroleras chinas, que son las que fortalecen ese momento de Correa porque toda la deuda se daba a través del intercambio. Yo te doy esto Ponen y tú plata, me ¿no? prestas dinero. Ponen plata. Uh-huh. Eso por un lado. La primera pregunta me pareció súper importante, Ismael, pero no la recuerdo. Me hablabas de cómo el correísmo se plantó como una imagen afuera, muchísimo lobby, muchísimo dinero. Y eso me puede enlazar a lo que pasó con Yacu. Es tan fuerte el correísmo que trajo aquí gente de Podemos, a uno de los más duros de Podemos, Monedero, creo que es el apellido de este sujeto, que trató y le dijo al candidato indígena que era un amestizado, que no tenía por qué cambiarse su nombre, porque se llamaba Carlos y luego se cambió a Yacu, porque eso demostraba su falta de identidad. Todo lo contrario, el rato que te quitas el nombre mestizo y te pones tu nombre quichua, pero ahí te das cuenta de cómo está funcionando este lobby llamado del progresismo, que asusta un montón, Ismael. Porque no solo roban el discurso de la izquierda, sino que se apropian y que creen que ellos son los dueños y los intelectuales que forman los discursos. Entonces, te hacen callar a la comunidad. Y hay parte, o sea, la fuerza, Miguel e Ismael, de Yacu Pérez, que llega casi al 20% y que, como les digo, yo creo que le ganó a Lazo, eh, nace de ese movimiento del 19, del 2019, de octubre del 2019. Porque aquí en Quito, que somos una burbuja, el discurso oficial era no llega ni al 5%. Fueron tan violentos en Quito que no llegan ni al 5%. Llegan al 20% porque fueron los únicos en levantarse y decir ya basta. Estábamos cansados y seguimos cansados. Ahora, Yacu Pérez fue el más mediador en esa huelga. Tenemos a Isa y Vargas, que son gente que tiene un discurso mucho más fuerte. Vargas ya se fue para el lado del correísmo, incluso ha sido sacado del movimiento Pachacutic y parece que lo van a sacar de la CONAIE, pero aún se queda Isa con un discurso súper fuerte y es súper interesante escucharle a Leonidas Isa. Vale la pena. Aquí le tienen miedo, pero si le tienen miedo es por algo, vale la pena. A ver, habla mucho de Mariátegui y aquí están asustados y dicen, ¿cómo van a hablar de Mariátegui? Porque se sigue concibiendo, y esto es algo súper fuerte, se sigue concibiendo al movimiento indígena como si fuese un movimiento incapaz de reflexionar sobre ellos mismos y sobre el mundo, ¿no? Y de ofrecer una conducción política y ofrecer un proyecto político. Porque en el Ecuador se vende eso, el modelo chileno, el modelo blanco occidental. Entonces aquí te venden desde niño, tienes que ser blanco para sentirte desarrollado y para sentirte mejor. Ven toda la educación. Y ahí está la famosa educación de Correa. Correa quitó las escuelas bilingües a las comunidades ancestrales para poner una idea homogénea de lo que era el país. Un país construido desde los héroes mestizos, desde Alfaro, desde Bolívar, que totalmente ridículo. Los héroes mestizos de nuestras naciones, Ismael y Miguel, son los héroes que han formado y que han construido las oligarquías. Ese es el imaginario que nosotros estamos ahí felices de decir, vamos, viva Alfaro, viva O'Higgins, viva, qué sé yo, San Martín. Somos modelos caducos porque hemos seguido esa receta blanca occidental que no nos lleva a nada. Qué potente tu discurso. Me pusiste ahí en crítica a Simón Bolívar y yo quedé tiritando, pero al final del discurso te encuentro toda la razón. Efectivamente es lo que hemos sido formados, incluso desde la izquierda, hemos sido formados con paradigmas súper blancos, súper mestizos, como tú le llamas ahí, y que en definitiva se nos cuela, digamos, el, el el invisibilizar los movimientos indígenas, los movimientos ancestrales, como movimientos alternativos de construcción de poder. De hecho, De sociedad. de sociedad, claro. De hecho,
en esta orígenes que nace en Chile a partir del 19 de octubre del 18 de octubre del año 2019, aparecen un montón de discursos, y dentro de aquello, los pueblos originarios son los que están siendo cada vez más invisibilizados. Y yo creo que tiene razón ahí, o sea, que hace sentido lo que tú dices, porque claro, hay un proceso formacional, de formación cultural ya de siglos, en donde tenemos como horizonte, libertadores que en definitiva son mestizos igual, pues, que igual plantan, digamos, la semilla de las oligarquías o de las vanguardias, digamos, de los saberes precolonizadores. Y en ese sentido, Ismael, imagínate, porque tiene lógica que a nosotros tres nos cuenten que, bueno, Bolívar es el libertador de América, la cabalgata de San Martín, el abrazo dividiéndose América en Guayaquil, pero no tiene sentido que a una comunidad ancestral quichua, a una comunidad ancestral guaraní, le alfabetices castellano y le digas, ve, ¿sabes qué? Tienes que decir que tu ídolo es Bolívar. Te empiezan a contar la historia desde cuando ellos creen que es necesario contarte la historia. Entonces nuestros ídolos empiezan a ser Bolívar, Washington o qué sé yo, tantos otros que no ni se parecen a nosotros. Y es más, yo creo que no quisieron parecerse. Esto sin quitar mérito a toda la producción intelectual que existe del mestizaje que ha reflexionado la libertad, que quiso construir. Tenemos que hablar seriamente. Eran españoles, se creían españoles, quisieron construir aquí en América algo parecido a español. Los estados ahora modernos han fracasado tanto en Latinoamérica porque no tienen nada que ver con nuestra realidad. Desconocen sus Sí, raíces, ¿no? Sí, de hecho ahí hablamos hoy día el discurso potente, digamos, o la crítica potente que hay en torno al gobierno de Piñera es que efectivamente está desconectado de la realidad. Pero también es la misma crítica que se le hace a los partidos políticos en general, ¿no? Que viven absolutamente desconectados, y tal vez la línea argumentativa que tú estás esgrimiendo en este minuto puede ser una de las razones del por qué se produce esta desconexión. No solo porque en definitiva yo creo no les interesa gobernar para la ciudadanía, sino que les interesa gobernar para sus propios intereses, pero también puede estar esa línea argumentativa en donde en definitiva no tienen claridad de historia y pasado respecto de cómo construir un futuro, ¿no? Pero volviendo a este intento de entender lo que ha pasado en Ecuador, con el propósito de ver cómo en Chile podría llegar a pasar algo parecido o cómo podemos prevenir que pase algo parecido. Nosotros vivimos procesos similares en los últimos 2 años que tienen que ver con un gran movimiento social, ¿no es cierto?, que irrumpe, bueno, en Chile se le llamó estallido social, creo que es un mal concepto, pero que irrumpe casi en forma espontánea en algún minuto, que toma gran fuerza a nivel nacional, que produce movimientos en la élite potentes. Por ejemplo, en Chile se genera un proceso constituyente para terminar con la constitución emergente dictadura. Y pareciera que la ciudadanía está como en otra, como que, bueno, en Chile se esgrimió el concepto Chile despertó. Y en Ecuador pasó lo mismo, pero parece que no despertó tanto. ¿Cómo tú miráis esa? Fíjate, yo creo que empieza un proceso el despertar, valiéndome del nombre, ¿no? O sea, los Pachacutic, si tú lo analizas, no pasaba del 6, del 7%. Y ahora es la tercera fuerza política del Ecuador. Y eso ya te hace ver que aquí estamos conversando de otras cosas que les dan muchísimo miedo al poder. Estamos hablando del derecho de la mujer al aborto, algo que Correa tenía un terror absoluto, que Lazo tiene un terror Siendo absoluto. un gobierno progresista de izquierda, ¿no? Ajá. Puso para el plan familiar a una Opus Dei. Así era el gobierno de Correa. Una Opus Dei diciéndote cómo tenías que manejar tu cuerpo y tu sexualidad, mi hermano. Entonces aquí se despertó y decimos, hey, las mujeres tienen derecho a elegir. Y empezamos a decir, hey, el ambiente, tenemos que derecho a elegir si no queremos que venga la minería y que nos contaminen el agua. Y empezamos a entender que esta visión de desarrollo que nos habían impuesto durante los últimos 30
35, 40 años que vamos de democracia, ¿sí? De entrada a la democracia, un poco más tal vez, que nos habían puesto toda una visión de desarrollo hacia el neoliberalismo. Hey, lo que necesitamos es carreteras, no, lo que necesitamos es educación, lo que necesitamos es tener derecho a una educación que sea parte de mi mundo, de lo que yo entiendo del mundo, no que sea parte de una imposición, de una homogeneidad, de que quiero ser banquero, tener éxito y tener dinero. Y es lo primero que yo les digo a mis estudiantes cuando llegan a clases, hey, acá en la universidad no vienen a aprender a ganar dinero, aunque las universidades sean las que ganan dinero de ustedes, pero acá no vienen a aprender a ganar dinero. Entonces, a mí sí me parece que existe este despertar. El miedo, Ismael, es que se te vuelvan a apropiar. Y ese es el miedo que debe tener Chile. El rato que la ciudadanía se descuida, el rato de que dejan de haber estos programas, el rato de que la comunidad deja de estar viva, te descuidas, ¿sí? Y ese rato del descuido, se te apropian de la asamblea, se te apropian de la idea y te hacen las leyes de acuerdo a sus necesidades. Una constitución, nosotros somos un país que tiene 20 constituciones, Ismael. No te cambia si es que la comunidad y la ciudadanía no empieza a aplicar lo que dice, si no es letra muerta. Eso es lo que hay que tener miedo. Sí. Yo te ponía el ejemplo de la Constitución porque, bueno, en el caso chileno es la primera vez en toda la historia de la República que una Constitución se puede o se podría escribir desde la misma ciudadanía, ¿no? Siempre las constituciones anteriores han sido redactadas entre cuatro paredes por una élite en el poder, digamos, ¿no? Hoy día está la posibilidad, pero efectivamente tú tienes toda la razón, porque depende de cómo la ciudadanía se empodere de lo que tiene y de lo que quiere tener. Porque efectivamente hay una apropiación o una expropiación por parte de los discursos oficiales de aquellos discursos que son más progresistas o más libertadores, ¿no? Eh, yo recuerdo que el capitalismo, cuando se da cuenta que no puede vencer al Che Guevara, lo institucionaliza y entonces empiezan a aparecer las poleras con el Che Guevara. No, había una cajetilla de cigarrillo antiguamente, el Mazda, que tenía un auto de carrera en la imagen de la cajetilla de cigarrillos, y en la rueda del auto estaba la cara del Che Guevara. Entonces, como que normaliza, institucionaliza aquello que se revela contra el modelo, ¿no? Y al final se transforma en sentido común también. Yo mencionaba, y aquí a propósito de un comentario que nos hace la profe Daisy, mencionaba que nuestros pueblos ancestrales a partir del 19 empiezan a ser un poco aplastados también. Efectivamente, claro, el mestizaje, como tú le llamáis, aparece enarbolando la bandera de los pueblos ancestrales en Chile y se transforma como la bandera ícono y más masiva de las manifestaciones populares. Las reivindicaciones de los pueblos ancestrales aparecen también como parte del discurso reivindicativo de este pueblo que se levanta, pero desde el discurso, usando el lenguaje que tú usas, Paul, desde el mestizaje. Porque, por ejemplo, se logró, y nosotros lo decimos como un gran logro, que en la nueva convención constitucional, los redactores de la nueva constitución, hay escaños reservados para pueblos originarios. Y nosotros lo celebramos como un gran éxito. Pero hace un par de semanas atrás tuvimos en este mismo programa a dos hermanos de pueblo originario, un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, candidatos constituyentes inclusive, que ellos nos planteaban que los pueblos originarios no pidieron como escaños reservados. Entonces, al final, uno dice, ¿quién está instalando, ¿no es cierto?, el discurso reivindicativo de los pueblos ancestrales? ¿Quién habla por quién? ¿Quién habla por quién? ¿No? Entonces, y ahí me hace sentido lo que tú decís, que existen, y tal vez en forma inconsciente, solo por la mera costumbre del uso del poder nomás, este sentido de apropiarnos, ¿no? Porque, puta, yo soy tan solidario, soy tan buen peleador, digamos, que me apropio del discurso reivindicativo indigenista y lo instalo. Es como que yo empezar a levantar la bandera feminista y empezar a postergar a las mujeres porque yo tengo el discurso feminista más bacán, ¿no? Entonces, que suena simpático hasta decirlo, ¿no? Y efectivamente aquí nos da... Claro, pues, claro. Entonces, y aquí cómo logramos generar este equilibrio en donde nos empoderemos más que apropiar, nos empoderemos de una lucha reivindicativa,
pero que sea transversal, no sé si transversal el concepto, que sea integracional, digamos, que estén los pueblos originarios, que aquí también hay que decirlo, ¿eh? El impacto de los pueblos originarios en Chile no es tan potente como lo es en Ecuador, o como lo es en Perú, como lo es en Bolivia, ¿no? El mesticianismo en Chile es mucho más fuerte en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr este equilibrio o evitar esta apropiación de los discursos reivindicativos por parte de esta élite que efectivamente lo usa como propaganda nomás? Mira, hay dos conceptos que se aprobaron en la Constitución del 97, que fue la 19. Eh, Pluriculturalidad, plurinacionalidad. Yo creo que son dos conceptos básicos en los cuales en el Ecuador se han logrado formar comunidades fuertes que si bien aún necesitan del Estado, pero son comunidades fuertes que empiezan a desarrollar su propio conocimiento, su propia reflexión sobre el mundo, sus propias necesidades, ¿no? O sea, el rato, y esto llega a ser un problema antiguo, ¿no, Ismael? El problema de la tierra. ¿De quién es la tierra? Entonces, desde las etapas de la liberación, la tierra ha sido del blanco mestizo. Todas las constituciones que se han escrito, la visión que se tiene de la constitución, de la democracia, es una visión blanco mestiza en la cual no entran por ninguna forma otras formas de entender que tienen las comunidades ancestrales. Y ese es un problema grave, porque dices, como democracia te voy a dar 4, 5, 10 curules, pero si no haces impacto con eso no es democracia. La democracia es una participación activa que ejerces dentro de tu tierra del poder decir, oye, no entres a mi tierra a contaminar. Oye, en mi tierra hay leyes que se tienen que respetar y aquí en el Ecuador aún falta conseguir esa ley porque hay justicia indígena, que hay un pensamiento distinto. Ahora, el problema, Ismael, y aquí hay una palabra que ha pasado en el Ecuador, es el desencanto. A partir de esa constitución que nos abría los ojos del 2007, se produce un proceso de desencanto en el cual, y ahí le integro a lo que tú decías del Che Guevara, los aficionados al Che Guevara que cantábamos las canciones de Che Guevara, nos damos cuenta que hemos fracasado como una generación, igual de corruptos, igual de infames. Entonces, a mí me preguntas de la gente que yo conozco que participó en el gobierno de Correa y que sigue aún siendo ahí, es un desencanto. O sea, no puedes seguir hablando del Che Guevara y de la revolución si eres parte de un sistema opresor, pues. Entonces ya hemos fracasado. Y si seguimos viendo al futuro, vemos que vienen unas generaciones que están dominadas dentro de este proceso homogénico de hacerte creer que lo mejor es ser un empresario exitoso. Porque un empresario exitoso, ese sí puede gobernar, ese sí puede ser presidente. Entonces, a mí Bueno, sí me produce estas dos cosas, el desencanto y que la democracia, cuando te hablan de democracia participativa, es una mentira para tratar de decir estamos integrando a comunidades ancestrales. Y decía eso el Miguel, siguen sin tener voz. eso, eso es interesante porque al final podemos volver a conectar con todo lo que significó esta segunda vuelta en Ecuador, porque todo lo que se habló recién, todo lo que hemos comentado, es como para que pareciera que se aleja un poco de este tema eleccionario, ¿no? Pero tiene todo que ver, está todo conectado, porque al final nosotros, ¿qué similitudes tenemos también? Que nosotros, en un proceso presidencial en Chile, podemos elegir un gobierno de derecha o están apareciendo alternativas. Está apareciendo una alternativa muy distinta, muy inusual en Chile, que es la de un candidato, un precandidato comunista, derechamente comunista. Va a empezar todo el tema del miedo y que creo que en Ecuador también pasó, de que nos vamos y que ocurrió anteriormente, porque nosotros, si bien como país tuvimos una estabilidad política a través de un conglomerado político de derecha, que se nos vendía como de izquierda, ya tuvimos un gobierno de derecha con Piñera y este es el segundo gobierno de derecha. Nosotros ya pasamos por esa derecha, que es la que encarnan todo. Y
Entonces, hace unos años, con el Frente Amplio, había aparecido un poco antes con el PRO de Marcos Enrique Jaume, que desestabiliza este duopolio, y que es muy distinto al Ecuador, porque Ecuador siempre tuvo muchos partidos políticos y muchos candidatos. Acá siempre eran dos, y en segunda vuelta, como que votabas por el mal menor. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en Ecuador pasó mucho lo que pasó acá y que fue una campaña muy orquestada por la derecha, de si votas por el otro, te vas a convertir en Venezuela. Si votas por el otro, te vas a convertir en Cuba. Ahora apareció Argentina, ahora está apareciendo Perú, que a ustedes no les va a tocar, nos va a tocar a nosotros, pero no nos queremos convertir en Perú, en esta polarización extrema. Y justamente es el caldo de cultivo para que aparezcan los extremos. Ecuador tiene un sistema de reparto en previsión social. Lazo, en su programa de gobierno, quiere meter el modelo chileno de AFP, que coexistan estos dos modelos. Está explícito en su programa de gobierno. Ecuador era, y lo hablábamos recién cuando sale la constitución de Correa, se habla de que es una de las constituciones más modernas del mundo y muy garante de derechos. Derechos que para nosotros en Chile están muy lejos. Por ejemplo, todo el tema de la droga. Y esto, bueno, no fue directamente con la Constitución, esto pasó un poco después. Porte y consumo de sustancias ilícitas. Solo quiero Hay una corregirte algo. tolerancia ahí, ¿o no? Sí, sí, yo solo quiero corregirte algo, no quiero interrumpir. La Constitución no fue de Correa, la Constitución sí fue de movimientos sociales, o sea, lo que se puso ahí, hay muchísimo trabajo que se realizó durante 10, 15 años de entender a la relación, o sea, hay gente que no le gusta, incluso a mí no me gusta mucho, pero Alberto Acosta ha pensado muchísimo otros modelos de desarrollo y era el presidente de la asamblea, ¿no? Y cómo se empezaron a conseguir las Correas se apropió. Solo quería corregirte eso, señor Walter, disculpe la corrección. Cómo te meten en el discurso también. Nosotros tuvimos acá a Correa para una feria del libro, dando un discurso de esta izquierda progresista, de esta revolución ciudadana, maravilloso, y acá todos encantados. Era en el gobierno de Piñera 1. Ojalá tuviéramos nosotros a Correa de presidente, decían algunos de la izquierda acá. Por eso mucha izquierda, incluida la izquierda del Frente Amplio, iba por Arauz. Y ojo, ahí hay un personaje vinculado al correísmo que viene de Chile, y tú lo debes conocer, que es Patricio Meri. ¡Upa! Patricio Meri se junta en una videoconferencia con un exdiputado chileno, candidato a la Convención Constitucional, porque ahí hay otra diferencia. Nosotros vamos a tener Convención Constitucional, no vamos a tener una asamblea constituyente, como es el caso de Ecuador. Ecuador tuvo una asamblea constituyente y tiene una asamblea. Ahí hay una gran diferencia con eso. Y se junta con este personaje que es Hugo Gutiérrez, es exdiputado, y hablan de Yacu Pérez como el indio que no se baña. Y esa es la izquierda chilena también, y esa es parte de la izquierda, y ese es el correísmo que se vincula ahora acá, y ese es el correísmo que el Frente Amplio apoyaba a través de Andrés Arauz, el delfín de Correa. Sí, cambiemos para no cambiar. Esa es la posición de estos gobiernos populistas. Eso nos suena acá a nosotros rechazar para reformar, cuando la derecha no puede hacer a través de reformas. Es la misma lógica, es la misma dinámica que se repite. Sí, y es una constante, ¿no? Yo, como te digo, soy parte de este desencanto de haber abierto los ojos, de darte cuenta de cómo se prostituyó todos los planteamientos que se pensaron en el 2007, de cómo se utilizó para manipular, ¿no? Y luego, claro, como tenían miedo, porque si ganaba Yaku, si pasaba segunda vuelta, Yaku barría a mi hermano. O sea, aquí son 4 puntos de diferencia. Yaku hacía 10, 15 fácil. Y eso es el miedo porque sepultaba el correísmo, o sea, incluso el correísmo Ese era el temor. perdiendo con Lazo, es un golpe de decir, hey, ya no nos creen, o tenemos un 30% de voto duro, pero no nos sirve de nada ese 30%. Y ahora, Miguel, se están preparando las triquiñuelas en la asamblea, ¿no? Todos para manejar la justicia.
Entonces, va a ser muy factible que el correísmo se alíe nuevamente con la derecha más recalcitrante para buscar Volver. volver, claro. Entonces, ese es el populismo, a eso te tienes que dar miedo. Son las derechas que habitan en los gobiernos de Kirchner, que habitaron en el gobierno de Lula con Temer, que habitan en los gobiernos en Chile, tú mismo lo dijiste, cómo habitaron esos gobiernos, y que van a Paul, habitar siempre. Colombia. una consulta, Duque, una ¿no? consulta, porque cuando Ricardo Lagos el año 2000 se instala en el poder en Chile, se instala en el contexto del discurso o de la invención o de la instalación discursiva de una llamada tercera vía, ¿no? En esta contraposición capitalismo-socialismo, ¿no? Nosotros vamos a ir por una tercera vía, que nunca quedó claro cuál era esa tercera vía. Pero a la luz del resultado nos dimos cuenta que era una nueva variante para llegar al neoliberalismo más recalcitrante, ¿no? Y tú delante hablabas de Yacu Pérez y planteaste que Yacu Pérez estaba como también construyendo una tercera vía. Entonces, inevitable en mi estructura mental ligarlo con un laguismo añejo, digamos. Entonces, lávame un poco el cerebro. ¿Por qué tú habláis de que Yacu Pérez habla de una tercera vía y cuál sería esta tercera vía? Esta tercera vía está centrada a lo que se habla desde la posmodernidad, desde el posmarxismo, ¿no? O sea, tratar de entender cuáles son los derechos que se están planteando, ¿no? Yo ahí ya hablé de más, porque no es el discurso de Jaco Pérez. Jaco Pérez habla desde la tercera vía como un proceso de entender a la naturaleza y al país desde las comunidades ancestrales, que son totalmente diferentes o visiones totalmente diametral opuestas a lo que se ha construido desde el neoliberalismo y desde la propia socialdemocracia, ¿no? En esa tercera vía empieza a resurgir los movimientos sociales como la idea de, ok, el ambiente es algo que no se ha discutido. Tenemos que discutirlo y tenemos que posicionarlo y tenemos que realizar y efectivamente consolidar nuestro discurso ambiental, de cuidado y de tener. Tenemos que consolidar el discurso de una sociedad en la cual la salud sea una cuestión pública, sea un derecho público. Hermano, aquí tenemos más de 50.000 muertos por una pandemia. Aquí la gente se muere afuera del hospital pagando, toda tu vida pagaste al IES para que te atiendan y no te pueden atender. Y ahora la derecha se está fortaleciendo y está diciendo, no, es que nunca ha servido la seguridad social. No, la seguridad social salvó muchas más vidas de las que podría haber sido con una seguridad privada o mixta. ¿Sabes cuánto cuesta una noche en una UCI aquí en el Ecuador? $3.000 la noche. Por lo menos necesitas 15 a 20 días para poder salir del coronavirus. ¿Sabes que una deuda de $30.000, $40.000 en una clínica privada? Mejor te mueres. Es más fácil morirte a pagar $40.000. ¿Y a quién pagas? A los banqueros, a un interés del 17%. Entonces, la tercera vía es eso. Lo que habla Yaco es decir, hey, no podemos seguir siendo gobernados por banqueros, no podemos seguir gobernados por chulcos. No se puede construir un país siguiendo los modelos que han fracasado en Alemania, Francia, Italia, España y Estados Unidos. Porque eso es lo que hace Latinoamérica, seguir modelos que han fracasado en torno de que tenemos que ser igual de blancos e igual de desarrollados porque quiero el mismo carro y la misma casa y el mismo Golden Retriever que tienen en las fotos de Google. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Sí. Sí, pasan cosas raras en esto, porque efectivamente si bien es cierto, uno de repente lo va elaborando, lo va pensando, pero de la forma en que tú elaboras el discurso, eh, deja clarito que, claro, que al final del día, el grave problema que tiene América Latina es que se impone un racismo recalcitrante y un colonialismo recalcitrante que hasta las posturas más libertarias, digamos, están contaminadas por un discurso que en definitiva es avasallador y que tiene como norte el progreso. El progreso que es la concepción, la bandera más potente que tiene el capitalismo, ¿no? Orden, progreso, tranquilidad, seguridad, ¿no? Que es lo que, por eso que hace tanto sentido cuando se habla de necesitamos un gobierno que le dé estabilidad a esta cosa, ¿no? Como estabilidad sinónimo de camino al progreso.
Si bien es cierto, no quiero volver como a lo que ya conversamos, pero claro, esa estabilidad tiene un costo y el costo siempre lo termina pagando el más desposeído, en definitiva, ¿no? A nosotros se nos viene ahora prontamente un proceso eleccionario en donde se van a poner en disputa exactamente los discursos que tú estás presentando que ya se pusieron en juego en Ecuador, ¿no? Aquí tenemos alternativas políticas, candidaturas que representan al PRO, Partido Progresista de Marco Enrique Dominami, personaje, digamos, que levanta la bandera del correísmo en Chile, digamos, o de un Fernández argentino, ¿no? Que es como la alternativa, y que en definitiva nos damos cuenta que son alternativas socialdemócratas que fracasan ahora no sé si fracasan, pero fracasan en el sentido de que no representan los intereses de la ciudadanía o de las grandes minorías o de la grandes mayoría, digamos, desposeídas, ¿no? Entonces de pronto conversar contigo y que tú nos podáis contar cómo es la experiencia en Ecuador y cómo se vive la experiencia de Ecuador, también nos permite a nosotros darnos cuenta de cómo podemos vincular esas realidades con nuestras propias realidades, que tenemos representantes de aquello, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me parece muy potente y te agradezco enormemente tu transparencia al contarnos esa experiencia. Y hay que tener mucho miedo, porque el discurso que se viene, que dice el Miguel, de hacerles tener miedo, es súper fuerte. O sea, los medios de comunicación te van a decir, no, pues, pero díganme, yo como les cuento aquí, 50.000 personas muertas. Eso es estar mejor que alguien, estar mejor que algo. O sea, pregúntese en Chile, ¿qué es estar mejor que Venezuela? Por supuesto, no tenemos una bestia como Maduro, podemos andar libres. O cómo tenemos las mismas situaciones se van reproduciendo en distintos modelos dentro de un sistema democrático caduco que sigue sin servir, dentro de un modelo de gobierno que no da voz a la gente. Y eso lo tiene Venezuela, lo tiene Colombia, sobre todo Colombia, lo tiene Perú, lo tiene Ecuador, lo tiene Chile, lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, lo tiene Paraguay, lo tiene Bolivia. Es un modelo. Al final terminamos hablando de democracias representativas que no representan sino a una minoría y a una élite y a una oligarquía que además viene instaurando una forma de vivir que tiene más de 200, 300 años, ¿no? Y es interesante todo esto de los miedos, ¿no? Cómo la derecha maneja el miedo. ¿Qué vamos a hacer como Venezuela, como Cuba, y otras cosas que son los milagros que ocurren después, ¿no? Porque yo veía, por ejemplo, a raíz de la, de la elección de Guillermo Lasso, que empezó a aparecer como, uy, me aprobaron el proyecto que tenía pendiente, ¿no? Uy, ahora sí encontré trabajo, ¿no? Y ese es como el gran logro cuando es la representación de la vil miseria que significa el empresariado, el banquerismo, la derecha, ¿no? Acá Y, hicieron lo mismo cuando regresó Bachelet a su segundo gobierno. Bachelet anuncia que va a ser candidata presidencial y el empresariado, los SUET, empiezan a despedir gente para decir que se viene el caos, porque viene Bachelet. Ese es el nivel de miseria de la derecha. y hay dos cosas ahí que hay que tocarlas algún rato, Miguel Ismael. Primero, en el Ecuador creo que es el único país en el mundo que cuando llegó la pandemia decidieron votar para bajarte el sueldo. Les bajaron el sueldo y dijeron que las empresas podrían cerrar, despidieron un montón de gente. Aquí hay un problema de cómo lo laboral empieza a ser precarizado. Empieza un modelo a decirte, no, necesitamos, como estás sin trabajo, que aquí un montón de gente está sin trabajo, te vas a pagar menos, pero vas a tener trabajo. Y no Claro. vives con $1 la hora. Y eso, todo ese modelo de precariedad en el trabajo, te dicen, no, pero cuando llegó Lazo, pucha, vamos a tener un montón de gente trabajando. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué condiciones? Y aquí hay algo aún más chévere que se ha despertado con el tema de Europa y la Superliga que querían hacer. Yo creo que arranca una idea que se tenía muy oculta, que es volver a tener conciencia de clase. En Inglaterra se despierta y empieza a decir, hey, si estos tienen un dueño, tienen un montón de cosas, y yo soy trabajador, pero soy trabajador y este es mi club, quiero volver a recuperarlo, quiero volver a tener presencia en las decisiones.
Y yo creo que también hay un proceso acá de volver a tener conciencia de eso, y eso se ve en los votos de Jaco Pérez. Volvemos a tener una conciencia de que, hey, nos están aplastando por todas partes. Así es. Bueno, ya vamos viendo que podríamos seguir mucho rato más, pero ya vamos a ir finalizando. Darte las gracias, Paul, por aceptar esta invitación para hablar, para darnos también una mirada de un proceso que nosotros, a raíz de las parcialidades que recibimos a través de los medios, no podemos mirar con detalle y que viene de un profesor, de un ciudadano, de una persona común y corriente como nosotros mismos. Y que creo que eso es lo importante, que es darle voz a esas voces que pasan desapercibidas y que tienen a veces mucho más que aportar que un diputado, un senador, un asambleísta o un ministro, tecnócratas a fin de cuentas. Menos tecnócratas, más artistas a lo mejor. Bueno, gracias a Ismael también. La ganadora del libro es Ivonne Ceballos, el libro Cruzando Fronteras de Editorial Quimantú. Nos vamos a contactar con ella para entregarle su premio. Vas a tener que mandarle a Ecuador. Buscaremos la forma. Un saludo a Daisy, le entendí. Gracias, Daisy, por intervenir, y entendí después aquí qué se quería decir con ¿A mi qué se nombre. refería? Ajá. Muchas Eso es lo gracias lindo a de ustedes. conversar. Gracias por todo. Gracias, Ismael. Gracias, Miguel. A ti, No, de un nada. abrazo a todos. Gracias No a todos olviden, nos quienes... encontramos el miércoles en Voces Locales, haciendo conversatorio respecto a las cosas que han pasado en la última semana. Ese es un programa más localista. Sí. 21 a 30 horas, 21 a 30 horas, no se olviden conectarse. Perfecto. Nos vemos el miércoles. Gracias a todos y recuerden, no a la derecha. Así de simple. Y a preparar la huelga Gracias. general el 30 de abril. Se viene. Y